Buenas tardes. Cuando tuvimos que organizar estas jornadas, analizamos cómo podíamos enfocar dos conferencias. Y obviamente estamos ante una cuestión donde los factores son múltiples, y podíamos elegir unas y otras. Y al final elegimos estos dos temas, que ya otro día dijimos que eran muy concretos, siendo conscientes de que ya hay gran cantidad de trabajo. Están todos los trabajos que ha hecho el Indurot sobre el tema de incendios, está el Infopa como el plan de prevención de incendios y otro tipo de análisis de las causas. Pero quisimos concentrarnos en un tema fundamental que el otro día nos recalcó y nos expuso con una visión muy concreta del tema del combustible. Y hoy vamos, José Antonio va a hablar de la configuración de los paisajes, que tiene una importancia muy grande en los incendios. Me van a permitir alargarme un poco más la exposición y plantear alguna cuestión que el día anterior dejé con interrogantes. ¿Por qué en aquel estudio que les hablé la semana pasada que hizo Sadei para Licona en los años 70, donde la cifra de 4 años de incendios era de 8.200 hectáreas, y para entonces era una cifra altísima? ¿Qué es lo que ha pasado para que de 8.200, que era una cifra altísima, en los 70 hemos pasado a 62.000 hectáreas en el último cuatrienio? Se ha multiplicado por eso. Y esa pregunta, yo tengo alguna intuición. Es que en los años 70 ya estábamos en la época en que había desaparecido el modelo de la sociedad y la ordenación del espacio tradicional en Asturias. Y digo esas palabras porque es el título de una obra, un trabajo seminal de un gran geógrafo vallisoletano, Jesús García Fernández, que publicó un libro editado por esta casa en el año 76, que creo que debía ser de lectura obligatoria. Bueno, esa sociedad desapareció. Esa sociedad, lo que podemos llamar, ahora que está muy de moda, era una sociedad de economía circular de subsistencia. Y voy a centrarme en dos datos. Uno, lo que hacíamos con el maíz. El maíz era aprovechado totalmente, la panoya para la alimentación humana, animal para los piensos, lo que era el árbol, el larvacio, para aislante en los tendejones, en las cuadras. Y en lo que es el monte, yo todavía viví de niño el sorteo anual de las suertes en Somao, para aprovechamiento del yestro, no sé cómo se dirá en lengua oficial, o del rozo, que se llevaba a las cuadras el cucho la certificación. Bueno, eso se rompe con la modernización de la agricultura asturiana. ¿Y qué es lo que empieza a haber? Más combustible, lo que se hablaba de Francisco Castañares, porque ese aprovechamiento que antes el resto incluso se vendía en carros de un vecino a otro, de las suertes de ellos, ha dejado de ser un bien utilizable que era. Y el otro tema que quiero plantear es algo que, si les invito a hacerlo, cuando vayan a un pueblo y te cerca un monte comunal, pregunten al vecino, ¿de quién es ese pueblo? Lo más probable que le digan, en gran parte de los sitios de Asturias, es de la Forestal. La Forestal era un instituto, un organismo que desapareció en el año 71, que se creó. Es decir, ¿de quién es el monte? No se sabe de quién es el monte. Es otro de los temas fundamentales para el tema de los incendios. Decía hace 40 años, sí, 40, por el año 63, en las primeras jornadas de montes comunales, las únicas, primeras y únicas, iba un Oviedo, el magistrado César Álvarez de Linera, que estábamos en el tema forestal ante un galimatías, se llama selva legislativa, donde era muy difícil encontrar el hilo de la diana que nos conduce a ver todo ese galimatías forestal. Pero en general, ¿qué es lo que ha pasado? Por resumir, en modo extendernos. Los montes en Asturias eran de los vecinos. Y los vecinos, como no tienen personalidad jurídica, fueron expoliando esa propiedad, ¿no? Primero los ayuntamientos y después desamortizaciones, etcétera, que no voy a entrar. Pero sobre todo, un hecho fundamental en Asturias para los incendios fueron las repoblaciones forzosas después de la guerra civil, que realizó primero el distrito del patrimonio y después el Para darles un dato,
En Bustantigo, que los incendios del año pasado detuvieron a gente porque quemaban matorral, ahí murió una persona por los tiros de la Guardia Civil que se oponían a las plantaciones. En Onís, por poner otro ejemplo del Oriente, la gente en los años 60 y 70 tuvo que marchar a la emigración a Europa porque quedaron sin pastos para los rebaños. En Llanes, la villa se hizo el alumbrado público con el dinero de los montes de los vecinos. Todo eso está en la historia detrás. El tema mayor, más importante que tiene Asturias es o recuperamos el territorio devolviendo a los vecinos, buscando fórmulas que no son fáciles, los montes, o por muchas medidas que se puedan poner de más métodos de incendios, etcétera, tendremos problemas. Porque, a lo que voy, esa ruptura de la sociedad tradicional, modernización de la agricultura y expulsión de los ciudadanos a las ciudades y a la migración, tiene una consecuencia que es el despoblamiento. Por darles solamente datos a nivel de parroquias, que son más efectivos la densidad que de concejos, porque eliminas la villa. En Asturias, en estos momentos, tuve el humor de calcular la densidad de población de las 857 parroquias. Es decir, el desierto demográfico definido en geografía cuando la densidad es inferior a 10 habitantes, en Asturias ya es la mitad del territorio. Y si nos ponemos más exquisitos, es decir, densidades inferiores a 5 habitantes, que es en trance de desaparición, un tercio de Asturias está en trance de desaparición. Teniendo en cuenta la densidad de población actual de los concejos por encima de 10, en el año 2030 estaremos probablemente por encima de 2 tercios del territorio en condición de desierto demográfico. Y les voy a poner, más allá de los datos, siempre hay que pensar en las personas y lo que hay detrás. Un ejemplo de un pueblo que quizá no le suene uno parecido, es Villapedre, no Villarpedre, en los confines de Asturias, allá por Grande Salime. Es un pueblo, una parroquia que tenía en 1930 228 vecinos. En el año 50 tenía 348 porque estaban trabajando en el embalse. ¿Qué es lo que tienen ahora? 3 vecinos. 2 varones y una mujer. Es decir, ya eso tendremos que darle respuesta. La respuesta es muy difícil, pero si no la damos, es decir, ¿cómo devolver? Primero, ¿cómo clasificar los montes? Los comunales, en problemas, hay un batiburrillo de legislación. Lo primero que hay que hacer, y yo propuse en el año 2010, sin ningún éxito, que hubiera una comisión parlamentaria para establecer el tema de las tipologías de los montes, clasificar los montes y ver qué formas había para devolver. Cuando hablan de reto demográfico, de declaraciones fiscales, el tema más importante que debe haber para fijar población, tanto para los que residen a tiempo completo como a tiempo parcial, es que del monte los vecinos tuvieran un rendimiento directo. Ejemplos tenemos en España, los montes de Soria, etc. ¿Qué es lo que deberíamos plantearnos? Bueno, pues esforzar todo eso. Figuren a dónde hemos llegado de absurdo, que el anterior ley del régimen local, el propio texto legislativo, decía que los montes de vida pública era una forma de propiedad pública. Es decir, hasta ahí hemos llegado de aberración, cuando los montes de vida pública son una encomienda de gestión. Los propietarios son, pues bueno, pues ahí hay un gran reto. Y otro reto, y con eso acabo, es el tema de la nueva silvicultura. Por razones que no me voy a extender, en Asturias se llegó a repoblar 700 árboles por hectárea. Eso quiere decir árboles torcidos y por el medio matorral. Yo fui a Suiza y pregunté al ingeniero que iba conmigo por qué allí no había matorral, porque plantaban 3.000 árboles por hectárea. Por lo tanto, una de las cosas, cuando hablamos de combustible, hay que disminuir la producción de combustible, y uno de los temas es hacer repoblaciones, una nueva silvicultura. Una nueva silvicultura que en Asturias, por el clima que tenemos dificultades pendientes, tenemos que plantearnos las biociudades, y es un tema que está ahí. La madera es imprescindible en la construcción. En estos momentos, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, en Estocolmo se está diseñando un distrito de 5.000 viviendas utilizando madera como 13 rascacielos. La madera, la CLT, madera contralaminada. Bueno, pues es uno de los temas que debemos reflexionar. Si queremos fijar población en el medio rural, controlar los incendios con una población en el medio rural, tendremos que cambiar de modelo territorial, de modelo económico. Porque las densidades de población siguen bajando y las que siguen subiendo son las de fauna salvaje. Es decir,
de los 3 habitantes, menos de 3 habitantes que hay en Ponga, sin embargo tenemos 8 jabalíes por kilómetro cuadrado y subiendo. Bueno, pues, ese tipo son las reflexiones que yo quería hacer aquí. Y la última que hago. Tendremos que darle vueltas a esa cosa que hemos, yo creo que enseñado con orgullo, que probablemente sea así, de que tenemos no sé cuántos miles de hectáreas de espacios protegidos. Es decir, el modelo de desarrollo de los parques y qué está pasando en los concejos de los parques. Simplemente cogiendo 3 consejos. Ponga, Caso y Somier. Si ven los índices de envejecimiento, índice de masculinidad, densidad de población y nivel de renta, veremos que en esos concejos de montaña donde hay mucho parque y donde tenemos el 80% del concejo que son montes de propiedad colectiva. Y tendríamos que hacernoslo mirar. Así que sin más, cedo la palabra a José Antonio.